es como abandonarte en los brazos de Dios, para ponerlo de una manera más poética. Entonces, lo puedes hacer así. Cuando confías en Dios, cuando descansas en Él, cuando te abandonas en Él, pues puedes tener certeza de lo que va a venir, porque estás en sus manos, ¿no? Okay. O sea, la fe en ningún momento es un, ¿cómo lo puedo decir? Como un ingrediente mágico para que sucedan las cosas, ¿no? La fe no siempre tiene todas las respuestas, pero sí nos enseña en quién confiar. Bienvenido a la 5ª temporada de Asuntos Internos. Vaguillos, espero que estén muy bien. Yo estoy emocionado, estoy contento y agradecido con el pastor Ernie porque aceptó desde hace mucho este episodio, pero hasta que por fin nos pudimos poner de acuerdo y pues estamos aquí para grabar. Nos ha permitido grabar en las instalaciones de Salvar Iglesia. Como pueden ver, en el fondo está el escenario donde domingo a domingo el pastor Ernie y su equipo construyen un lugar para que personas puedan tener un encuentro con Dios. Y Ernie, mil gracias por aceptar el episodio. No, gracias a ti, amigo, gracias a ti. Y gracias por recibirnos en tu set, en las instalaciones de Salvare. Esta es su casa. Está padrísimo, muchas gracias. Y bueno, esta temporada es acerca de la fe y yo personalmente creo que Ernie tiene mucho que compartirnos acerca de fe. Para empezar, junto con su esposa y su niña están pastoreando, y construir una iglesia o ser parte del reino, plantando una iglesia, creo que es una de las cosas más complicadas en la vida, pero tal vez una de las cosas que más disfrutas. No sé, dinos Ernie, compárteme eso. Sí, es como algunos dicen, ¿no? Es una onda así medio amor-odio, pero la verdad es que sí lo disfrutamos mucho. De hecho, hoy estamos grabando esto, ya estamos cumpliendo 13 años de que iniciamos esta aventura. Wow. Cuando llegamos había un par de personas aquí, ellas están con nosotros desde el primer día. Y empezamos en una sala de la casa de mi suegra, 8 personas. 8 personas. Y hoy estamos aquí ya siguiendo trabajando. Y sí, pues hay muchos retos. Se nos atravesó la pandemia también, que fue un gran reto para todos. Pero la verdad es que yo creo que es lo que más disfruto hacer en la vida. Wow. Yo ahí tengo una pregunta ya para ir arrancando en esto de la fe. ¿Cómo es esa, si lo puedo llamar así en términos prácticos, sensación, esa espinita? ¿Qué es lo que sientes cuando Dios te está llamando a pastorear? En tu caso, ¿cómo lo viviste? Fíjate que en mi caso es raro, como muchas de las cosas que me pasan. Muchas de las cosas que me suceden son cosas muy raras, porque como que no es así. Para empezar, no fue algo como que yo decía, ay, quiero ser pastor, no. Pero contrario a lo que muchos platican, que decían, no, yo ni quería, pero Dios me llamó. O sea, no, o sea, yo la verdad es que siempre vi mi vida dentro de la iglesia, pero no como pastor. Yo soy músico y y me gusta componer, poner unas canciones que algunos amigos míos han grabado. Y bueno, la verdad es que me veía más como en ese lado, ¿no? Siempre como trabajando para la iglesia. Pero de repente me vi en una situación donde me dice, quien fue mi pastor por algunos años, pienso que por unos 10 años, hasta que falleció, me dijo, ¿por qué no inicias un grupo de estudio bíblico en tu casa y de aquí a un año vamos a ver qué pasa, ¿no? Y pues al año, pues estábamos ahí creciendo y todo, pues, pero sí, o sea, fue raro porque no es como que, o sea, no es la clásica historia de decir, no, yo no quería, pero Dios me trajo a las orejas, así, ¿no? Pero sí, la verdad es que siempre me vi dentro de la iglesia. Lo que sí te puedo platicar, que algo que siempre menciono y quisiera honrar a mi esposa, porque también ella sabía cuando nos casamos que yo tenía un corazón para la iglesia, ¿no? Entonces, ella ya después de casados me platicó que un día orando le dijo al Señor, Señor,
no quiero ser un estorbo para eso, pero vamos a hacer un trato, ¿no? Digo, quizá para la teología de muchos no es muy correcto, pero digo, en un diálogo sincero que ella tuvo con Dios y en un diálogo muy honesto, le dijo, Señor, si tú, yo no voy a ser un estorbo para que Él te sirva, pero nunca nos va a faltar nada en mi casa, ¿no? Entonces, pues hasta ahora el Señor nos ha sostenido, ¿no? Wow. Algo que veo mucho en tu vida y es algo pues admirable y creo que todos deberíamos imitar, es que siempre te preparas. O sea, si vas a hacer música, digo, no conocí esa etapa en tu vida. Sigues envuelto e involucrado y participando en grabaciones. Acabas de sacar algo, ¿no? Acabas de lanzar algo. Sí. Pero siempre te preparas, entonces eso me hace pensar que en cuestión musical te preparas, ¿no? Pero lo que hoy yo conozco en tu etapa como pastor, te has preparado en la parte teológica. Sé que luego se ve que eres un nerd, que sí te clavas en leer libros. Aparte estás involucrado en podcasts, en conversaciones con otros pastores, con otros líderes en la ciudad. Y todavía, algo padrísimo es que siento que tu vida está siendo un puente para conectar muchas iglesias, pero o sea, detrás de todo eso hay preparación, hay búsqueda, y eso es una de las cosas que muchos vemos pues, en tu vida. Pues, gracias. Gracias, la verdad es que sí, o sea, no me había visto yo también como tú me ves, Okay. pero sí me gusta clavarme en las cosas como que tengo de repente ahí enfrente. Sí. No siento que sea tan nerd, pero el otro día, Armando, mi pastor, sí me dijo que yo era bien nerd. Y mi esposa lo secundó, entonces yo creo que sí. Pero me encanta la tecnología, me encanta, mucho de lo que ves aquí, yo lo empecé a armar y todo así, ¿no? Además de música, estudié ingeniería en audio y producción musical. Okay. Por ahí tuvimos con un amigo muy bueno, un fotógrafo muy bueno que se llama Israel Capetillo. Tuvimos un proyecto de un estudio de grabación, duró un poco tiempo, pero bueno, tuvimos buenas aventuras. Okay. Y pero más bien yo siento que como que me clavo en el rollo. Sí. Y con la teología pasó igual. De hecho, siempre platico que mi primer seminario que hice lo hice a escondidas, en línea, porque en una iglesia que estuve en aquel tiempo, yo tendría unos, no sé, 17, 18 años. Sí, quizá ponle 18 años, ¿no? Yo recuerdo que el pastor decía mucho como que el conocimiento envanece y así, ¿no? Pero yo escuché un video de alguien, en aquel tiempo apenas salía YouTube, ¿no? Entonces, que habló así cosas interesantes y me clavé, porque lo que veíamos nosotros, pues ya sabes, era el típico predicador, digo, sin afán de ofender, pero el típico predicador de enlace, ¿no? Así. Y ya de repente empecé a escuchar así cosas interesantes, dije, caray, y le fui por ahí. Y estudié el instituto de Luis Palau, que te lo llevas con videos así en línea, pero luego yo a los maestros los empecé a stalkear, ¿no? Que en aquel tiempo no había Facebook, o sea, o apenas estaba, no era tan famoso, pues. Okay. ¿Pero qué? ¿LinkedIn? No. MySpace. Había MySpace, pero pues literalmente era googlearlos, ¿no? Algún blog que hubiera de ellos. Y con el doctor Luciano Jaramillo me clavé mucho, que es el secretario de traducción de la NBI para Latinoamérica. Wow, ok. Sí. Y recién acabo de conocer a uno que fue su asistente. Sí. Okay. Sí. O sea, entonces, eso es como, yo creo, lo que te lleva a conectar fácilmente, ¿no? Con pastores, personas del medio, músicos. Fíjate que es bien raro porque yo soy medio introvertido, no parece, pero sí soy medio introvertido. Tuve que trabajar esa parte, quien fue mi pastor, el pastor Víctor Garduño, que ya falleció. Él me decía, tienes que aprender a ser amigo de tus amigos y tienes que ser amigo de todos. Entonces, eso también me lleva a problemas porque a veces soy amigo de dos personas y están peleados entre ellos, ¿no? Entonces, pero sí he tratado como de intencionalmente hacerlo, pero me cuesta. O sea,
mi esposa dice, para que tú hables, tienes que tener un micrófono enfrente, si no, no hablas. Y yo literalmente puedo estar en un viaje durante 2 horas, 3 horas sin decir una sola palabra. Ok. Sí, El síndrome del predicador, yo creo. yo creo. Ok, pues bueno, Ernie le fascina y ama la teología. Yo lo considero un teólogo y aparte pues tiene una Gracias. carrera de teología. Sí, gracias. ¿Eres maestro? Soy maestro Ok. actualmente del Seminario Impacto Sin Fronteras. Exactamente, es maestro en un seminario de la cual somos parte de la familia de iglesias Ajá. y es muy buenísimo, la verdad, también es talentosísimo en el nombre de sus prédicas, mi pastor le ha echado ahí porras y todo porque, o sea, es muy creativo, ¿no? En ese aspecto. Ya no le pongo nombres tan chistosos, pero sí se me ocurren de repente. Ok, es más, hasta fácil. Podría sacar ahí este nombre para películas, yo creo. Yo creo que sí. Y bueno, quiero aprovechar esa faceta del pastor Ernie, esa faceta teológica. Y hay un versículo que es la bandera de todos los cristianos, creo, pero a la vez es también complicado y entenderlo toma experiencias, capítulos de nuestra vida para realmente vivir este versículo. Y estoy hablando del versículo acerca de la fe. Bueno, yo lo voy a leer en NTV, no sé cuál sea tu versión favorita, pero Hebreos 11 dice lo siguiente: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Cuál es tu versión favorita para este versículo? Fíjate que tengo una fijación con la NBI. Okay. Yo sé que hay como toda una campaña contra la NBI, pero como estudié con el secretario de traducción, entonces como que es más como el cariño, ¿no? Pero me gusta mucho también Biblia de las Américas, que ambas, bueno, las tres, incluso esta, están traducidas desde la crítica textual. Aunque esta es mucho más dinámica, pero me gusta más NBI o Biblia de las Américas. Es cualquiera de las dos. Es muy probable que la gente se sepa más en Biblia de las Américas. Es lo que tenemos como opción, la primera opción después de Reina Valera, ¿no? Reina Valera. Yo crecí con Reina Valera, pero bueno, a lo que voy con este versículo es, primero, si es la evidencia de lo que esperamos, engloba todo, se refiere a la salvación o engloba todas nuestras oraciones. Pero primero, en términos prácticos, ¿cómo lo podrías desmenuzar tú? Fíjate que lo primero que haría yo es poner sobre la mesa cuál es la definición de fe. O sea, yo entiendo que el escritor de Hebreos, que algunos asumen que es Pablo, incluso escuché una teoría que algunos decían que era Bernabé, el escritor de Hebreos, pero no sabemos al fin de cuentas. Hay otra teoría que supone que fue una mujer, por eso ocultan, no sé qué tan popular es esa teoría, Ajá. pero que pudo haber sido una mujer y que por eso no aparece el nombre, por el contexto de la época, no sé. Difícilmente, te voy a decir difícilmente porque difícilmente una mujer sabía escribir. Okay. Y particularmente Hebreos tiene un griego mucho más culto. Okay. Por eso algunos asumen que no es Pablo. Entonces, por eso es como, bueno, al final de todos no vamos a ver. Y si fue una mujer, ya cuando estemos en el cielo ya sabremos y le daremos las gracias por tan magnífica reinterpretación del Antiguo Testamento, ¿no? A la luz de Jesucristo. Pero me queda claro que el escritor de Hebreos está definiendo qué es la fe. Dice qué es la fe, pero la terminología, el concepto de la palabra, la etimología es lo que quiere decir, la etimología de la palabra, pues nos tiene que dar una luz sobre lo que es. Y la palabra que se utiliza ahí es la palabra pisteo o pistis, dependiendo del tiempo en el que esté, ¿va? Pero a veces prefiero decir pistis y no pisteo porque se escucha chistoso en la prédica, ¿verdad? Nos sacan de contexto y hacen nuestro clip.
Entonces, si yo tengo pisteo, pues no se escucha muy bien. Pero la palabra pistis, para manera de practicidad, significa más confianza o dependencia. Y yo siempre lo ejemplifico con esto. No sé si te has jugado el juego de la confianza. ¿Sabes cuál es el juego de la confianza? Bueno, seguramente lo has visto. Pero es donde se pone una persona detrás de otra y le ponen los brazos así y el que está enfrente se tiene que dejar caer de espaldas. Ajá. Se supone que eso es para determinar qué tanta confianza le tienes al que está atrás. ¿No? Entonces, cuando tú confías en Dios, básicamente es que depositas toda tu fe, toda tu confianza en Él. Entonces, ya teniendo esa definición, ¿no? Como es como abandonarte en los brazos de Dios, para ponerlo de una manera más poética. Entonces, lo puedes hacer así. Cuando confías en Dios, cuando descansas en Él, cuando te abandonas en Él, pues puedes tener certeza de lo que va a venir, porque estás en sus manos. ¿No? O sea, la fe en ningún momento es ¿cómo lo puedo decir? Como un ingrediente mágico para que sucedan las cosas, ¿no? Es esa expectativa, o sea, la gente tiene expectativa de decir, bueno, yo quisiera que me pasara esto y lo creo y sé que me va a pasar. Está bien, tienes un fuerte deseo. Pero la fe bíblica es la fe que descansa en la sabiduría, en la voluntad y en la soberanía de Dios. Y descansamos en Él. Entonces, obviamente, si leemos todo el contexto, cuando dice la fe de lo que se espera, ahí mismo te dice qué es lo que se espera. O sea, no es como que... y si mal no recuerdo, porque también tengo mala memoria, que no lo creas, va a seguir hablando de las promesas de Dios. Porque luego empieza a hablar de los héroes de la fe. Sí. Entonces, no vieron las promesas algunos, pero Dios las cumplió. Sí. Entonces, yo tengo certeza de que Dios va a cumplir sus promesas. ¿No? Ahora que lo dices, me voy a quedar con esa parte de dependencia. Porque, tal cual, o sea, sigue avanzando en los versículos y ya nos habla de los héroes de la fe. Pero el común denominador de todos ellos, primero, no fue una vida fácil con todo solucionado. Y segundo, decidieron depender y confiar en Dios. Sí. Empezando por Abraham, que tenía seguridad, tenía tal vez el futuro ya resuelto, pero él decide obedecer y depender totalmente de Dios y tal cual, ¿no? O sea, dejar todo lo que en ese momento para él quizás significaba seguridad y seguir la voz de Dios. Mira, es como si yo te digo, ahorita terminando de grabar nos vamos a ir por unos tacos, ¿no? O sea, la certeza que eso te da va a depender de cuánto me conozcas a mí. Entonces, si tú dices, este vato siempre es bien verbo, o sea, siempre echa mentiras. O sea, ya sé que me voy a ir sin desayunar de aquí, ¿no? Sí. Pero si tú dices, no, la verdad es que siempre, pues, ya hemos ido a desayunar otras veces, así. Entonces, ¿por qué menciono este ejemplo? Es una manera muy práctica de entender que la fe no es una fe ciega. La confianza depende en tu conocimiento de Dios, tu relación con Dios, tu cercanía. Entonces, tú puedes estar seguro de que lo que Dios dijo va a cumplir porque lo conoces. Sí. Por la cercanía que tienes con Él. Entonces, yo, así como en este ejemplo que te digo, ¿qué certeza tienes de que sí, vamos a ir a desayunar? ¿No? Va a depender de cuánto me conoces a mí. De la misma manera, en nosotros, de nuestro lado, mucho de lo que determina cuánta confianza podemos tener es cuánta relación tenemos con Jesús. Entonces, si tienes una relación pobre con Jesús, es difícil tener confianza. Sí. Porque no lo conoces. Y solamente conoces una parte. Y yo siempre he dicho, ¿no? O sea, como que conocemos esta parte mística y mágica de Jesús como si fuera un genio de la lámpara. Y una cosa es saber que Él puede hacerlo y otra cosa es entender que Él quiere hacerlo. Sí. Y el entender que Él quiere hacerlo, ahí radica la fe, la confianza en Dios. Y, por ejemplo, entonces a medida que conocemos a Dios, puede aumentar nuestra fe. Sí, claro. Okay. Sí.
Algunos utilizan el versículo, ¿no? de los discípulos cuando dicen, Señor, aumentanos la fe, ¿no? Y también creo que Pablo es el que dice que todos tenemos una medida de fe. Y yo estoy convencido que la fe, la confianza en Dios se desarrolla, ¿no? Sí. Va madurando. Va madurando porque si lo comparas en nuestra vida natural, tú dile a un niño, así ahorita pasa un niño de 5 años y le dices, te voy a comprar el nuevo Xbox, ¿no? Y va a llegar a su casa y va a decir, no, un señor me dijo que va a comprar uno nuevo. Y va a estar emocionado, ¿no? Sí. Y no necesariamente eso tiene que ser una realidad. Pero, o sea, confiamos de esa manera. Y cuando estamos creciendo, quizás el papá llega y dice, a ver, pero ¿quién es ese que te lo dijo? Entonces ya dice, bueno, ya lo veo que se ve que sí tiene posibilidades, probablemente sí te lo pueda comprar, pero ¿para qué te lo quiere comprar? Entonces como, yo sé que algunos ven, o sea, el punto que quiero llegar es que algunos ven la madurez de la fe como algo, de hecho, como que raya en la incredulidad, pero no, la fe bien pensada es mucho más fuerte. Entonces tú lo vas desarrollando y dices, a ver, sí, pues llega alguien, un pseudo profeta, ¿no? Que es muy de moda y que te dice, no, Dios te va a hacer millonario, te va a dar esto, te va a dar eso. O sea, el niño nace va a decir, ah, sí, me dijeron que me lo dieron. El maduro va a decir, o sea, pues sí, creo que Dios me lo puede dar. La pregunta es si es mi momento de recibirlo, si es parte del trato de Dios, o si realmente es algo que esa persona pues, tenía toda la buena intención de darme una palabra, ¿no? Porque a lo mejor me ha tocado a veces que una vez una situación muy chistosa que alguien llegó y le dijo, no, Dios me dice que vas a ser mi esposa, algo así, ¿no? Y que dijo, sí, te dijo Dios, sí, me dijo Dios. Pues nomás que le avise a mi esposo también, ¿no? Era casada la señora. Y entonces, hay personas de todo. Ahora sí, como dice el dicho, estoy en la viña del Señor. Sí. Pero eso nos va a ayudar a que tengamos una fe madura, una fe que no se vaya con lo primero que escuche, una fe que realmente piense. La razón y la fe no están peleadas. Ok. De hecho, una fe razonable es una fe madura. Ok. Ok, regresando como todavía o estando en esta primer parte, es esa dependencia de Dios, es esa confianza que puede ir creciendo conforme nuestra relación crezca con Dios. Entonces yo creo que ya tenemos la respuesta a por qué a veces caemos en malinterpretar este versículo. Y es que pensamos entonces que es la certeza o la seguridad de que nuestras expectativas se van a cumplir, pero Dios no promete cumplir nuestras expectativas. Tal cual, así como lo dijiste. O sea, es que cuando agarramos el versículo así aislado, es como un predicador común y corriente diría esto. ¿Cuántos creen que la fe es la certeza de lo que se espera? Entonces van a decir, amén. Y la convicción de lo que no se ve, amén. ¿Y qué es lo que esperas? Eso que por lo que has orado, la restauración de tu casa, de tu familia, la casa por la que has orado, todo eso que esperas, Dios te da la certeza porque tienes fe y tú puedes decir, lo voy a recibir. Y aunque no lo veas, tienes la convicción de que lo vas a recibir. Eso lo diría cualquier predicador promedio, ¿no? El problema es que eso no es lo que dice ahí. Entonces, dice la certeza de lo que espera, pero ¿qué se espera? No es como cuando dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es todo? Y todo el mundo dice, todo. No, ahí dice claramente que es todo. Claro, es tener y no tener, ¿no? Pablo dice, he tenido y en abundancia y luego he tenido en escasez. Y todo esto lo puedo lograr por Cristo que me fortalece, ¿no? De la misma manera es como, ¿qué se espera? Las promesas de Dios. Y las promesas de Dios no es mejorarte la vida. O sea, no estoy diciendo que Dios no pueda mejorar tu condición de vida. Yo creo que lo puede hacer. Incluso más de lo que podemos imaginar. Pero su promesa no es mejorarte la vida. Y el contexto de Hebreos lo que está diciendo es, Dios cumple sus promesas. Entonces, lo que esperamos, sus promesas, podemos tener certezas, porque es Dios quien lo prometió. Y aparte, cuando lees todo lo de los ceros de la fe, pues te das cuenta que se refiere a eso. Sí. Y por ejemplo, este versículo termina, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, pues,
evidentemente las promesas de Dios en nuestro presente a veces no lo vemos. Ujú. Pero podemos tener una seguridad de que el plan de Dios que sea, sí es para nuestro bien. Sí, definitivamente. Y aparte yo creo, es algo muy personal, es una interpretación personal, ¿eh? No, nadie lo vaya a decir que esto es la ley. Pero yo difiero un poco con Kung Fu Panda. No sé si has visto la película de Kung Fu, Sí. la primera, que está el maestro, en la tortuga, no me acuerdo cómo se llama, Owe se llama. Y dice, el ayer es historia, el futuro es incierto, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente, ¿no? Y se escucha bien bonito, bien poético y todo, llaman a vivir el día de hoy. Mi teoría es que el tiempo de Dios es el futuro, porque siempre Dios está hablando en futuro. Dios es conocido como el Dios de promesas, Sí. o el Dios de pactos. Y mi teoría es que el hecho de que Él siempre nos hable en futuro, ¿no? Ayuda a madurar nuestra fe, porque vamos desarrollando confianza en Él. Sí. Entonces, como lo dices tú, pues, o sea, no es como decir, Dios me va a mejorar la vida, pero entiendo que aunque no tenga certidumbre de lo que vaya a venir, tengo la certeza de que es para mi bien y que Dios tiene un propósito conmigo. Okay. Eso me hace pensar en lo siguiente. Dios está más enfocado en el resultado Ajá. que va a tener nuestra vida en sus manos que en lo que nosotros vemos ahorita. O sea, Sí. ok. Ahora, la pregunta entonces es, ¿de qué manera podemos ir desarrollando esa confianza, pero realmente es ya parte de nuestro caminar espiritual, ¿no? O sea, porque yo creo que muchos pasamos diferentes procesos, diferentes situaciones, pero de que pasamos por desiertos personales los pasamos. Sí, sí, completamente. Arriesgándome un poco a hacer una interpretación de la escritura un poco, ah, ¿cómo se puede decir? Como alegórica, porque sí es alegórica, pero no creo que soy muy fan de la alegoría. Pero me acordé de este versículo donde es una poesía que está en uno de los profetas, no recuerdo si Ezequiel o Jeremías, uno de esos dos. Pero está hablando sobre Israel, cómo se formó Israel. Y dice, la llevaré al desierto, habla como si fuera su mujer, ¿no? Y le hablaré de amores, ¿no? Utiliza esa expresión, la llevaré al desierto y le hablaré de amores. Entonces, yo creo personalmente que el lugar donde conocemos más profundamente el amor de Dios es en los desiertos. Y claro que son parte de la vida y va a haber aflicción, o sea, Sí. es normal, no es algo de lo que nos deberíamos sorprender. Pero justamente creo que ahí es cuando una fe madura comienza a evidenciarse, porque una fe frágil es como si, no, sí, Dios, por favor, sácame de esto, quítame ya, evítame el dolor, sana a mi hijo, restaura mi matrimonio, cambia a mi esposa, cambia a mi esposo, y en el peor de los casos, cámbiamelo por otro, ¿no? Pero la verdad es que una fe madura es como, estoy pasando esto, ¿qué Dios me va a enseñar? ¿Cómo se va a formar Cristo en mi vida? Y, o sea, lo tengo que pasar, Sí. ¿no? Lo tengo que pasar. Y creo que eso es muy importante, que sepamos que las aflicciones van a estar ahí. Pero Pablo dice, en ninguna manera, ninguna de las aflicciones se compara en ninguna manera con la gloria que ha de venir. Entonces, eso nos da esperanza, ¿no? Esperanza. Y esa es la certeza que tenemos, o sea, esa es la convicción que tenemos, es decir, o sea, sí está feo, pero sé que viene algo mejor. Y probablemente, a veces siento, no tengo ahorita un texto bíblico para respaldarlo, pero yo siento a veces que es como cuando vas en la primaria, ¿no? O sea, de repente, pues, cuando ya vas en sexto dices, ay, lo de primero está bien fácil. Sí, pero cuando estabas en primero no estaba tan fácil, ¿no? Entonces, de repente,
hay situaciones que nuestra fe se va fortaleciendo Sí. y lo vemos a otros creyentes y dices, ay, eso está bien fácil. Sí, pero cuando tú estabas ahí no estaba tan fácil. Sí. Entonces creo que también eso una fe madura nos ayuda a tener compasión por las demás personas y poder realmente ser esa familia de fe que podemos, como dice la Escritura, llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, ¿no? Sí. Entonces creo que sí, definitivamente lo mencionaste anteriormente, que Dios está más interesado en el resultado que nosotros. Y yo de hecho lo pondría así. Yo siempre he dicho que los milagros no son actos de magia, son procesos formativos de Dios para nuestra vida. Okay. Entonces, tuve todos los milagros de Jesús y siempre antes o después hubo un proceso formativo, ¿no? Sí. Y entonces, siempre, o sea, no es el único acto así de decir, pues el ciego ya vio, ¿no? Primero tuvo que ir a lavarse, ¿no? O por ejemplo, hay una historia muy interesante. Los enfermos, los leprosos o los pobres eran vistos por la comunidad de Israel como alguien que no estaba favorecido por Dios. Entonces era muy común que cuando alguien estaba pidiendo dinero o así, se veía con desprecio, le escupían. Entonces, yo no sé a quién se le ocurrió que un escupitajo era una señal de desprecio, pero lo vemos muy comúnmente en culturas antiguas, ¿no? Y hace poco leí esto, que el ciego lo que comúnmente escuchaba era un escupitajo, ¿no? Porque la gente lo despreciaba, porque no solamente era ciego, sino que era mendigo y ciego. Entonces, básicamente la cultura de la época estaba maldecido porque pues, era como olvidado de Dios, ¿no? Entonces la gente le mostraba su desprecio escupiendo a su lado. Y el mismo sonido que él escuchaba todos los días de desprecio fue el mismo sonido que escuchó para cuando lo sanaron. Es verdad. O sea, Jesús escupió sobre la tierra, hizo lodo, se lo puso y lo mandó a lavarse. Entonces, me encanta que Jesús siempre hay algo que está... En el milagro de los panes y los peces, ¿no? Sí. A veces vemos como la parte del niño, ¿no? Que puso las cosas delante de Jesús. Y sí está bien. Pero cuando vemos la narración de Juan, le dice a Felipe, oye, si lo armamos para darles de comer, ¿cómo lo vamos a hacer? Y me encanta porque en Juan dice, Jesús sabía lo que iba a hacer, pero le preguntó para ponerlo a prueba. Entonces, eso refuerza el punto que te digo, o sea, Dios ya sabe lo que va a hacer. Sí. El punto es que a veces nuestra fe se está poniendo a prueba si confiamos o no confiamos en Él. Sí. Y, ok, entonces, nuestros procesos, sí, de alguna manera nos estiran en cuestión de nuestra fe, en cuestión de nuestra confianza. Pero ¿y cómo juega entonces ahora? O sea, dentro de lo que es una fe madura, que obviamente si es madura, incluye tiempo, aprendizaje, o sea, es algo que vas desarrollando y que no, tal vez, no es algo que tiene un límite, ¿no? Sí, y no viene por ósmosis, ¿va? O sea, hay que trabajarla. Sí. Y, ok, pero dentro de esa fe madura, ¿cómo juega ese factor de buscarle la lógica o la razón? Ahí, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que cuando vas madurando, o sea, porque no es incredulidad, no es como que no sepas que... Y aparte yo digo, creo que yo sería el menos indicado para decir que tengo una fe madura, ¿no? No me considero en ninguna manera así. Yo admiro muchas personas que tienen mucha fe. Yo admiro mucho a Armando, su lenguaje siempre es mucho de fe, sí. ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, y la entiendo, cuando vas conociendo a Dios, sabes que Dios a veces va en contra de la lógica, pero no de la razón. Y creo que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Sí. O sea, Dios no necesita romper las leyes que Él mismo creó para hacer un milagro. Okay. Dios usa las mismas leyes que Él creó para hacer un milagro. Lo puedo decir de esta manera. Dios no necesita regresar el tiempo y volverte al momento donde hubo un accidente para que no lo tengas.
Ujú. ¿no? O sea, él rompería la ley como del tiempo. Sí. Pero él sí puede, después de que pasó el accidente, sanarte, Ujú. ¿no? Sí. Pues lo puede hacer. Sí. Entonces, ¿es ilógico? Sí es ilógico, porque ¿cómo se va a poder sanar a alguien que tuvo un accidente? ¿Cómo se puede sanar a alguien de cáncer? O sea, Sí. es ilógico, pero es razonable, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que el problema está en que nos enseñaron muy mal durante mucho tiempo en el colectivo cristiano, decir Ujú. que razonar significaba incredulidad, Sí. Sí, sí, ¿no? sí. Pensar las cosas significa incredulidad. Y yo creo que las personas que más preguntan, en realidad son menos incrédulas. Ujú. Quieren entender más cómo funcionan las cosas. Y cuando tienen una respuesta, son las personas con más fe. Mm. Entonces, si tú tienes a alguien cercano, tú que nos estás escuchando, hay alguien en tu iglesia, o si hay algún pastor que nos está escuchando, y siempre está el típico, como que dices, es que yo digo algo y todo el mundo cree, y ya está uno que, como que siempre le pone peros, probablemente esa persona, si le disipulas bien, sea la persona con más fe de la iglesia. Ok. Y es que realmente es ese factor, ¿no? Como de la razón. Em, pues sí, lo que nos hace escarbarle más en la palabra, en Sí, tu tiempo de oración. Un ejemplo también podría ser el tema financiero, porque la verdad dentro de como dices, ¿no? Del colectivo cristiano, muchas veces lo que dijo alguien, algún predicador en la plataforma se convierte como en parte de la doctrina. ajá, sí, Por ejemplo, yo crecí en mi pueblito en Oaxaca y cada que era el tiempo como de las ofrendas, por poner un ejemplo, ¿no? Siempre cantaban una frase que era algo así como, si tú le das un peso a Dios, el Señor te dará dos. ujú, Pero pues eso no puede ser una promesa bíblica, o sea, no se trata de eso, ajá, ¿verdad? Sí se trata de que Dios es nuestro proveedor, pero no, o sea, es como romper esas leyes que tú dices, o sea, si yo le doy al Señor uno, me va a dar dos, o sea, como, ujú, o sea, tu enfoque o tu espera está en eso, cuando sí, realmente nuestro enfoque debería ser depender de Dios y saber que sí. de Él proviene O todo. sea, ¿qué digo? O sea, Dios es el creador de todo, podría romper la ley, o sea, lo ha Ujú, hecho. ujú, sí, ¿No? Retrasó el sol un día, sí. por ejemplo. Pero lo que lo intento decir es que nosotros no tenemos que esperar algo así Mm, para determinar que es un milagro y sí, confiar en él. sí. O sea, está como... no es un chiste, es una anécdota, es una fábula, Ujú, ¿no? Donde está un señor orando, hay dos señores orando, y uno está, Padre, por favor, dame un peso, y lo necesito, dame un peso, ¿no? Y luego llega otro y decía, Señor, necesito 1,000 pesos, por favor, te los pido, dámelos. Y luego el otro empezó a levantar la voz, ¿no? Porque el otro pedía 1,000, dijo, no, pues yo nomás con uno tengo, Señor, dámelo. Entonces el que debía 1,000, ¿no? ajá. Dice, ay, ¿sabes qué? Toma, no me entretengas a Dios, ¿no? Y le dio el peso. Entonces la fábula lo que enseña es que a veces viene la provisión de donde menos lo esperas, ¿no? O sea, uno está esperando que Dios le haga Ujú, aparecer y Dios utiliza cualquier medio. sí. O sea, o sea, solo para aclarar que no estoy diciendo que Dios no pueda hacer cosas extraordinarias, Ujú, ¿no? sí. Pero que nosotros no debemos esperar Mm, a que Dios nos vuelva el tiempo atrás ujú, y, ujú, y que podamos saber que en el futuro Él tiene mm, un mejor plan para nosotros. sí. Eso definitivamente es madurar. Y otra cosa que se ve es cuando comienzas, o sea, tu tipo de preguntas también Ujú, cambian. sí. Porque cuando uno está niño en la fe, dice, ¿por Ujú, qué a mí? mm, Cuando uno va madurando, uno cambia el por qué a mí por sí. un para qué. Sí. ¿A dónde me quieres llevar? Mm, ¿Qué me quieres mostrar? Entonces, por ejemplo, ah, hay personas que han pasado malas rachas. mm, Mira, simplemente, ahorita, en este punto que estamos grabando esto, antier llevé la camioneta de mi esposa a revisión y me dicen que probablemente la tengan que vender porque me va a salir mejor venderla que después repararla, ¿no? Eso pasa. ujú, Eso fue antier. Ayer fuimos a comprar unas cosas hacia una tienda de autoservicio
y empieza a tirar agua a mi coche, ¿no? Y tiene una falla. Y yo sé como que no puede ser. Entonces mi mente ya está pensando en, me voy a meter una buena lana aquí, ¿no? Sí. Entonces, si hubiera sido hace 20 años, uno estaría llorando y decir, Señor, pero ¿por qué a mí? Si Sí. estoy tu Ok. siervo, te estoy sirviendo. En este punto digo, bueno, a lo mejor Dios quiere que cambiemos de coche, ¿no? Estoy exagerando, ¿va? Sí, sí, Pero sí. alguien a lo mejor va a decir, no, Sí. estos pastores están pensando en cambiar de coche. No, pero, o sea, me refiero a que uno debe ver que lo que importa no es lo que estamos sufriendo en el momento, sino lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, Ujú. ¿no? Entonces, una manera, digamos, positiva de verlo, es, bueno, probablemente Dios quiera hacer algo. Y a veces no necesariamente es obtener algo, ¿eh? Mm. O sea, yo no sé si a lo mejor mi carro se descompuso para irle a predicar a alguien. Eso me pasó el domingo. El domingo voy llegando aquí a la iglesia y se baja uno de los chicos de la alabanza, el bajista. Se baja y me ve y me dice, qué bueno que estás aquí, Ernie, porque quiero presentarte a alguien. Y venía en un coche. Él tiene coche, pero Ajá. venía en otro coche. Y me dijo, te lo quiero presentar. Y dije, pues un amigo. ¿Ah? No, era el del Uber. Se baja el del Uber Ajá. y se baja llorando, bro. Guau. Así, pero llorando. Y ya, pues te presento a fulanito, ya le platiqué, lo invité a la iglesia, le hablé de Cristo y que no sé qué. Y así, no, entonces ya él se va al Uber y dice para lo que sirve una descompuesta de carro. Se les compuso el coche, bro. Guau. Se les compuso el coche y a lo mejor uno podría decir también con una fe madura, diría, ay, bueno, pues Señor, provéeme para que lo pueda reparar o lo que sea. Ujú. Pero el propósito era que se encontrara Sí, con esa sí. persona y esa persona recibió de Cristo ese día. O sea, se encontró con el Evangelio ese día. Sí. Entonces, debemos saber también que la confianza está en el propósito de Dios y no en el nuestro. Ok, sí. Eh, porque muchas veces, bueno, no sé, digo, eso me hizo pensar en lo siguiente, ¿no? Que a veces como creyentes pensamos, pues yo sirvo a Dios y hago muchas cosas buenas y todo eso. Y a veces pensamos que ese es un condicionamiento para recibir cosas buenas. Ajá. Pero pues lo hacemos porque somos hijos de Dios, o sea, Sí, deberíamos reflejar a Jesús. sí. Eh, Las buenas obras no son una moneda de intercambio con Dios. Buenísimo eso. Y por ejemplo, pensando en este testimonio del músico, mm, ¿crees que las cosas malas o situaciones difíciles vienen de Dios o más bien Dios nos empodera para aprovechar cualquier tiempo, sea malo, sea bueno? Mi postura, digamos, teológica al respecto es que vivimos en un mundo caído y van a pasar cosas malas porque vivimos en un mundo caído. Sí. ¿No? Pero tenemos dos posibilidades, que la ola nos revuelque o surfear la ola. Ok, eso me encantó, esa ilustración. Entonces, tú puedes hacerte la víctima y dejar que te revuelque la ola, o basado en tu identidad, en quién eres como hijo de Dios, surfear la ola. ¿No? Sí. O sea, la ola va a estar ahí, pero te revuelca o la surfeas. Entonces yo pensaría en lo siguiente, en que en las etapas difíciles de la vida, porque van a haber, van a estar ahí, entonces yo puedo tener certeza de lo que se espera. ¿Qué espero? Las promesas de Dios. Yo te sostendré, yo estaré contigo, Sí. aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo eso el Señor te va a recoger en sus brazos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, las promesas de Dios son certeza en los momentos difíciles. Mira, uno no puede conocer a Dios como sanador si no se muere la enfermedad. Uno no puede conocer a Dios como proveedor si no se medio la necesidad. Sí. Uno no puede conocer, no sé, el poder de Dios si no es en una situación difícil. Wow. Entonces, las situaciones difíciles van a estar porque estamos en un mundo caído. Sí. No estamos en el Edén. Hay que trabajar. Hay que cambiar. Hay que chambear. Bueno, en el Edén también trabajaban, pero ya estaba todo resuelto, ¿no? Sí. No estamos en una conexión
con Dios como en el Edén. Bueno, hablo de los que no tienen a Cristo porque ahora los que estamos en Cristo, ahora el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, ¿no? Pero el punto es, la humanidad no está en esa condición. Sí. Y nosotros tenemos que entender que al tener a Cristo podemos tener certezas. O sea, en Cristo todas las promesas de Dios son, sí, son siempre sí y son amén. Entonces, por eso creo que el momento difícil de la vida, cuando vas madurando, no solo en la fe, sino en tu caminar cristiano, sabes que cualquier momento difícil, Dios lo va a usar para bien. Es cuando la palabra de Dios dice, todo obra para bien. Sí. No dice que Dios lo transforma en algo bueno, no. Dice, todo obra para bien. Entonces, no quiere decir como que... mira, puedo poner el mismo ejemplo del músico. O sea, él regresó a su casa y su carro sigue descompuesto, pues. Y lo va a tener que pagar de todos modos. Pero obró para bien en que una persona más conoció a Cristo. Sí. Pero la situación difícil ahí está. O sea, ahí sigue, no cambió. Sí. Y a veces queremos que Dios como que transforme lo malo en bueno. A veces no va a cambiar. Pero va a obrar para bien. Sí. Y esa es una certeza que tenemos. Ok. Retomando la ilustración de o te dejas arrastrar por la ola o la surfeas, es una buena ilustración porque tienes que aprender a surfear. Ajá. Y la manera de cómo vas a aprender es enfrentando ola tras ola. Y probablemente te revuelquen varias olas antes de aprender a surfearla. Exactamente. Sí. Pero ahí yo creo que si lo queremos ilustrar así, podemos tener la confianza de que por más complicada esté la ola, Jesús camina con nosotros. Sí. Yo le añadiría esto, por más complicada que esté la ola, y aunque la surfista te termine revolcando, de todos modos el que camina sobre las aguas está con nosotros. Wow, sí. Totalmente. Ahí como, digo, hablando de todo esto de la fe, ¿cómo interviene la soberanía de Dios? Mira, el plan de Dios siempre va a prevalecer, ¿no? Y el tema es que a veces nosotros no conocemos el plan o el propósito. Conocemos en un plano general, por ejemplo, yo creo que Dios quiere formar en nosotros a Cristo, ¿no? Dice ese Efesios 4. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es decir, la meta es ser como Cristo. Sí. Es un propósito general, pero ese propósito particular, pues no tenemos certeza, porque cada quien tiene un llamado diferente, ¿no? Sí. Entonces yo no podría decir que tú tienes un llamado como el mío o yo como el tuyo, porque es un propósito particular. Pero eso lo vas a descubrir con una relación personal con Jesús, o sea, conforme vas profundizando a través de la lectura bíblica y la oración. Sí. Pero, o sea, creo que al final, hablando de la soberanía, es decir, no importa lo que yo quiera, la voluntad de Dios siempre va a prevalecer, pero yo pienso que tenemos que verlo de esta manera. Sin importar lo que yo quiera, lo que Dios quiere siempre es mejor. ¿No? Sí. Entonces, Dios es soberano, Él, digamos que no es gobernado por nadie, no hay nadie por encima de Él, tampoco se mueve o sea, Dios no se deja torcer el brazo, ¿no? Con el diezmo o cosas así, que es la enseñanza popular. Él es soberano, Él va a hacer lo que Él quiere, y si Él quiere proveer de una manera sobrenatural, si Él quiere sanar a alguien, o sea, Él lo va a hacer porque Él es soberano. Sí. Pero yo sé que lo que Él haga es lo mejor para mí. Sí. Y tengo una historia sobre eso. En una iglesia del pastor Víctor Gadoño, que fue mi pastor por muchos años, había una señora que le decían la quinceañera. Era una iglesia como 3,000 personas, muy pentecostal el rollo, ¿no? Entonces, en esa iglesia no había sillas. Entonces se veía todo el mundo de gente y las sillas las ponían hasta que iba a ser la predicación. Pero en tiempos de alabanza así, de esos de antes, ¿no? Así largos. Claro. Y esta señora siempre se iba con vestidos como de fiesta. Entonces, los chavos le apodaron la quinceañera, ¿no? Okay. Y ella le traía una bandera, ¿no? Así. Y esta señora,
un día uno de los pastores de ahí, el pastor Goyito, también que falleció ahora en el tiempo de la pandemia, dice que un día no la vio y se le hizo raro. Y él es el que cerraba la iglesia, entonces la vio que estaba así como en un rinconcito de la iglesia y estaba llorando. Y dice, hermana, ¿por qué está llorando? No, pues es que se burlan de mí, que no sé qué. Hasta me pusieron la quinceañera, ¿no? Se agüitó porque ya descubrió cuál era el apodo, ¿no? Y ella le dice, no, pero pues hoy extrañé verte, me hizo falta ver tu bandera, tu alegría me contagia. De verdad, pastor, sí, tú no. Mira, la gente va a decir un montón de cosas, pero la verdad es que tú eres una bendición y la gratitud que tú tienes para con Dios, exprésala y que no sé qué. Buenísimo, ¿no? Total, para no hacerte el cuento largo, a la hermana quinceañera, ¿no? Le dio cáncer, bro. Y el pastor llegó, ahora sí el pastor principal llegó, y le dijo, fulanita, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿quieres que ore por ti? Hay que pedirle al Señor por un milagro. Y le dijo, no, pastor, no, Dios ya me hizo saber que voy a partir. Dice, pero él me hizo saber, él me dijo que tenía un propósito. Se lo vuelvo a encontrar unas semanas después. ¿Cómo estás? De verdad, debemos orar. No, no, no. Dios ya me dijo que voy a partir con él. Dice, pero los mejores tiempos de mi vida, pastor, los estoy viviendo ahorita. Nunca habíamos tenido tanta unidad en mi familia como ahorita en este momento. Dice, estoy viviendo los tiempos más felices en mi familia. Entonces, yo no puedo te contar esa historia por el tema de la soberanía, ¿no? Sí. Pues yo también hubiera querido que Dios la sanara y hubiera sido una gran historia. Sí. Pero Dios no quiso. Pero su plan fue mejor. Sí. Esta mujer pasó los mejores años de su vida, sus últimos años fueron los mejores de toda su vida. Sí. Dice que hasta el último día que fue a la iglesia, nunca dejó de ir presentable y así con ese euforia, ese entusiasmo. Wow. Entonces, cuando uno aprende a confiar en la soberanía de Dios, sabes que aunque no sea lo mejor para tus emociones, siempre va a ser lo mejor para ti. Sí. Ok. Entonces podemos confiar, o más bien nuestra confianza no debe estar en, yo espero que Dios haga esto, sino yo confío en Dios y sé que tiene lo mejor para mí. Dios es Padre. Y dice Jesús, vuestro Padre sabe bien lo que necesitan. Sí. Entonces, a veces confundimos lo que necesitamos con lo que queremos. Sí. Yo todos los septiembres necesito un nuevo iPhone, ¿no? Sí. No lo necesito, lo quiero, lo deseo, Sí. pero no es lo que necesito. Y a veces Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y a veces queremos estabilidad, pero a veces necesitamos inestabilidad para aprender a confiar en Él. Y entonces, mientras más crece nuestra fe, lo bueno es que nuestra dependencia de Dios ha crecido. Es correcto. Ok. Es correcto. Y por eso tenemos certeza. Porque sabemos en quién hemos confiado. Sí. Hay incertidumbre sobre las circunstancias y eso está bien. O sea, yo no tengo idea de lo que va a pasar mañana, pero tengo certeza en quién confío. Sí. Y tengo convicción de lo que no veo. Así es. Pues padrísimo este episodio, Ernie. La verdad me encantó. O sea, cómo empezamos. ¿Qué será la fe, no? Y luego, pues es confiar y depender de Dios. Sí. Pero muchas veces creo que nos complicamos cuando... Para empezar, a veces somos imprácticos. Leemos un versículo y lo queremos aplicar en nuestra mirada limitada, sin irnos a estudiar de qué está hablando, qué sigue más adelante. O sea, eso es algo que yo creo que sí debemos echarle muchas ganas y conocer dónde está la palabra de Dios. Sí, completamente. Ok, y bueno, pues ya hablemos un poco de Ernie para que lo conozcan más. Es pastor en Salvare junto con su esposa y tiene una niña.
Y mañana, bueno, al día que estamos grabando esto, el día de mañana, ellos celebran 13 años. 13 años. 13 años. Y la iglesia está por la zona de Oblatos, aquí en Guadalajara, Jalisco. Entonces, si vives cerca de la zona, Sí. puedes venir a la iglesia Sí, en Oblatos, ¿no? Sí, sí, digo, estamos a espaldas de la gran terraza Oblatos. Okay. Ese es más fácil de identificar, Ujú. pero sí, son bienvenidos todos. Y de hecho, me gustaría, no sé si lo he contado en otros podcasts, pero hablando de la fe, te quiero contar esto, me acabo de acordar. ¿Está bien? Sí, no, adelante, sí. Ok. Ah, mi hija es un milagro de Dios. Mm, Mi esposa no puede tener bebés. Y se dio cuenta que estaba embarazada hasta que tenía 7 meses y medio de embarazo. Wow. Ahora, voy a responder las preguntas de rigor. ¿No se dio cuenta? No se dio cuenta. Siempre había irregularidad porque el diagnóstico fue que sus trompas no estaban formadas. No es que estuvieran cerradas, no estaban formadas. Entonces no iba a poder tener hijos. La otra pregunta es, oye, ¿no te dieron náuseas y eso? Sí, sí le dieron. El tema es que tuvo una infección tiempo atrás en vías urinarias y después supimos que fue por el embarazo, pero ese evento, el doctor me dijo, si te tardas un día en traerla, te quedas sin esposa, ¿eh? Y porque ya estaba la infección muy fuerte y le dio medicamento y el médico le dijo, te dimos medicamento fuerte, te vas a sentir cansada, con náuseas. Entonces lo atribuíamos al medicamento, ¿no? Y se dio cuenta mi esposa hasta el día que la niña se movió. Se movió así en su vientre, ¿no? El tema es, bueno, ahorita mi hija ya tiene 6 años, va a cumplir 7. El tema es que nosotros eh, nos habíamos resignado, por decirlo así, y estábamos bien. Fue una temporada difícil cuando nos dieron la noticia y luego dijimos, Padre, bien, esto es el propósito, lo que decíamos de la soberanía de Dios, ¿no? Sí. Esto es lo que tú quisiste para nosotros, buenísimo. Y de hecho hasta bromeamos, ¿no? Veíamos niños así haciendo así su descontrol y la chocábamos así de, nosotros no vamos a pasar eso, ¿no? Ahora nos arrepentimos de habernos burlado, pero el punto es que mi esposa dice que un día que salimos de vacaciones después de un diciembre, fuimos a, no me acuerdo, pasear, no sé dónde, y que le dijo a Dios, Señor, yo sé que ya está así, pero de verdad que me encantaría tener un bebé. Si está en tu voluntad todavía, me gustaría que nos lo concedieras. Pero si no, o sea, ya estamos bien. O sea, yo ya acepté lo que tú me dijiste, pero si aún lo puedes hacer, sigue siendo mi deseo, ¿no? Eso fue en diciembre. Y sacando cuentas ya de retrospectiva, eso lo pidió en diciembre, en enero quedó embarazada. Wow. Entonces, te comento esto no por el milagro de mi hija, porque es un milagro, pero sino la fe que yo vi en mi esposa, ¿no? Una fe que creció, decir, está bien. Y puedo decirte lo que quiero, porque sé que tú lo puedes hacer, pero sé que tu voluntad es mejor, ¿no? Y es también esa fe de saber que Dios puede hacer Lo imposible. milagros sobrenaturales imposibles. Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacer lo imposible. De todo tipo, ¿eh? Yo generalmente no hablo de temas financieros, pero aún en temas financieros nos ha tocado ver cosas increíbles, así maravillosas. Este lugar, como lo ven, antes era un salón de eventos y lo empezamos rentando por domingo. Y un día no teníamos absolutamente nada para la renta. Y íbamos creciendo y luego bajó la asistencia y ese día éramos como 15 personas y dije, no, pues no nos va a dar. Y no teníamos dinero. Y ese día alguien, no sé quién, dio una ofrenda que nos cubrió otro mes, o sea, mes más. Pagamos cada domingo, pero lo pagamos por mes. Y lo pagamos por adelantado. Entonces nos dio para un mes más estar aquí. Wow. Y o sea, hay un montón de cosas que te puedo decir. O sea, yo sí creo que Dios hace cosas extraordinarias. Pero hoy en día yo no estoy buscando que Dios las haga, sino confío en que las puede hacer.
Sí. Yo, siempre mi speech en la oración es, no oramos para que Dios haga lo que queremos, oramos porque Dios puede hacerlo. Ujú, sí. Lo imposible, Él lo puede hacer. Wow. Y bueno, es que está padrísimo todo lo que hemos platicado, entonces no quiero como que romperlo, pero a la vez ya estamos terminando el episodio y ya nada más como te preguntaría un poco más acerca de tus proyectos. Ahorita acabas de lanzar un material, ¿no? ¿Y colaboraste? Colaboré, generalmente doy mis canciones, mi esposa siempre me regaña y ahora me regañan también Armando y Sara. Porque generalmente no le invierto mucho a yo hacerlo. Ujú, Y aparte aquí luego no mucho cantamos las canciones que yo compongo, pero mi buen amigo Yosa Almori ha grabado 3 canciones mías. Una se llama Ya no metí, otra se llama Santo y la última se llama Solo tu gracia. Esta la acaba de sacar hace 2 meses, ¿no? ujú. Eh, compuse también para Llamada Final México en el disco Unidos para Adorarle. No es la composición que más me enorgullece, no es muy teológica que digamos, pero para hacer en la etapa que estaba es muy buena canción. Ok. Se llama El vino del espíritu, se llama. Y la grabó, las trompetas de esa canción la grabó Tower of Power. Ok. Tower of Power son los que compusieron la ¿Qué nivel de mujer? De Luis Miguel, Oh, ok. pero la versión original en inglés, que no tiene nada que ver con ninguna mujer, pero, pero es son ellos los que grabaron ahí. Wow. Grabé, o sea, hice un proyecto para una iglesia que está aquí cerca que se llama Dios Altísimo, y para mi amigo Marco Lara, que es un tipazo que amo muchísimo, es mi mejor amigo. Y y él me pidió que lo hiciera, lo hice, pero las canciones nunca salieron las que grabamos en vivo. Entonces él se dio después a la tarea de que las grabaran en estudio. Y muchas de las canciones son mías. Okay. Entonces yo tengo en Spotify un playlist que se llama Ernie Aguirre, composiciones y colaboraciones. Y ahí están todas mis canciones que incluso ellos han grabado. Okay. Y con la hija del pastor que se llama Isabel Becerra, también una extraordinaria niña. Yo la conocí cuando tenía 11 años. Y mi esposa y ya estábamos casados. Y entonces le tenemos un cariño extraordinario. Entonces dije, esta canción la quiero cantar a dueto con ella. Y mi amigo Marquitos fue el que nos consiguió a Eliud Sierra, un buen arreglista venezolano que está aquí en Guadalajara. Tiene un grupo que se llama AD3. Están ahí en la calle Victoria. Okay. Y Eliud hizo un extraordinario arreglo y grabamos, y es una canción basada en Apocalipsis, que se llama Digno Eres. Entonces la podemos buscar así, Digno Eres. Y eso fue lo último que yo grabé, o sea que sí grabé yo. Entonces ahí sí canto. Está Isa Becerra y un servidor. Se llama Digno Eres. Y lo pueden encontrar ahí. Y eso es lo que andamos haciendo en la música. Sí. En los podcasts, llegó un momento en que estaba en todos, pero ahorita ya estoy bajando. Tenemos un podcast que están ahí 3 temporadas, creo, que se llama Encontrados, con mi buen amigo Joel Maldonado, también un tipazo que amo muchísimo. Él tuvo a bien esta idea de hacer encontrados, de una charla entre una oveja y un pastor, pero cosas que no se hablarían, o sea, cosas que se hablarían de frente, ¿no? Ajá, no desde el púlpito. Sí. Y entonces fue muy buen podcast. Yo estoy orando, no oro porque suceda, sino porque sé que Dios lo puede hacer. Dios es el que puede hacer que Joel quiera volver a grabar. Es un tipo súper ocupado y yo agradezco ese tiempo que me regaló para hacer esas temporadas. Pero estamos orando para ver si sacamos la 4ª temporada, y de hecho ya tenemos un episodio con Encontrados ahí grabado en el stock. También he salido en Huesos Secos. Eso me ha dado una proyección que no necesitaba y no quería, pero bueno. Okay. A veces no es tan bueno que te conozcan en muchos lados. Pero me ha tocado acabo de ir a Tepic la semana antepasada. Y me tocó visitar allá a nuestro amigo Yesaya. Y ya me presenta a su papá, y con él estaba una persona, y me lo saluda y dice, te saliste en Huesos Secos. Okay. Y luego estuve en Morelia en una capacitación de Más Vida también, y 2, 3 personas me dijeron, tú eres el que sale en Huesos Secos. Entonces,
Eso está bien, pero en Sí. mis redes sociales también se llenó de mucho hate, entonces esto no está tan bien. Y también, ¿cuál es? Pues tengo el programa de radio, el de Convergente, así se llama. Creo que invitamos a colaborar a Pepe Novelo, también está colaborando conmigo. Estuvo en un episodio con Asuntos Internos también. Sí, y aunque no lo crean, tengo un programa de radio secular. Ok. Si no soportan ver a un pastor así en una onda secular, no lo vean, por favor, pero es de recomendaciones de comida. Ok. Estuve ahí de manera fortuita porque el anterior compañero de mi compañera se salió y yo entré porque yo era el que operaba en los controles. Ok. Entonces, ese día estaba el dueño de la radio y me dijo, pues es que no vino nadie con ella, va a estar bien aburrido, métete tú. Y ¿te animas? Sí. Y ya cuando salí fue, pues ya quédense, ¿no? Entonces el trato fue, mientras yo tenga mi programa cristiano aquí y tenga que venir, yo le sigo dando, ¿no? Entonces es como, ella es como foodie. Entonces hacemos, se llama Chimone Te Recomienda su página. Okay. Y entonces hacemos un programa que se llama El Tesoro del Comer. Y aparte, pues, obviamente, pues también nos pueden encontrar en Salvar Iglesia Podcast, las predicas. Sí. Y ahora en Asuntos Internos también. En Asuntos Internos. Aquí sí me voy a hacer famoso. El primer episodio y la primera temporada de la serie de fe. Ernie, disfruté muchísimo el episodio. Muchísimas Yo también, amigo. Gracias. Yo también. Muchas gracias. Y me encanta la iglesia Salvare. La verdad, recomiendo que si vengan. Digo, la instalación es muy bonita. Creo que van a tener una muy bonita experiencia. 2, sin duda alguna, Ernie es un muy buen predicador y alguien que siempre te va a inspirar y te va a empujar a crecer en Cristo. Gracias. Gracias por tus palabras, bro. Muchas gracias, vaguillos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.